Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo un sacrificio posicional súper instructivo en una partida jugada en el gran torneo suizo de la FIDE que se realizó no hace mucho, más o menos por noviembre del 2021. Y bueno, fue una de las partidas más sonadas de todo el torneo por lo instructiva que fue. De piezas blancas iba el gran maestro Alexander Predke y de piezas negras, con mucha dificultad pronuncio su nombre, Nodirbek Yakuboev, uno de estos jóvenes uzbecos que bueno, son fuertísimos, ¿no? Para que se hagan una idea, el elo de este joven jugador, creo que tendrá 19, 20 años, es 2621. Bien. Bueno, la partida empezó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6 y H3. Estamos dentro de una India de rey, ¿no? Como muchos saben, una de mis aperturas favoritas, sobre todo con negras, pero esta vez la vamos a ver desde el punto de vista de las blancas, ya que el sacrificio posicional que les mencionaba en un principio lo realizaron las blancas. Bueno, H3 entra dentro de la variante Makogonov, que es una variante, si se quiere, no es de las principales, pero sí de las que ha ganado más popularidad en la actualidad. El negro juega en roque y alfil G5, ¿no? Esta es la continuación más típica. Bueno, y acá el negro es cierto que tiene varias jugadas. Acá las negras jugaron con caballo C6 con idea de luego reaccionar con E5 y meter el caballo en D4. Sin embargo, yo creo que una de las jugadas más interesantes acá con negras es jugar con C5. Bueno, la idea cuál es golpear el centro. De esa manera, ¿no? Una vez que el peón avance, pues este alfil cobra mucho más protagonismo sobre la gran diagonal y luego la idea es jugar con E6 y tratar de llegar a una posición tipo Benoni, ¿no? Donde el negro captura en E5 y el blanco pues tiene la opción muchas veces de capturar de E, de capturar de C o incluso existe la posibilidad de capturar de caballo, ¿no? Es otra posición por supuesto, pero creo que es una de las formas más interesantes de luchar contra esta línea, sobre todo desde el punto de vista de jugar más conceptual, ¿no? Que de no aprender tantas líneas de memoria, ¿no? Bueno, acá caballo C6, como decíamos, tiene una idea muy concreta, jugar sobre el centro de las blancas, ¿no? Con E5 y caballo D4, caballo F3, H6 para echar el alfil, ¿no? El alfil normalmente se retira de 3. La idea de jugar primero a G5 justamente es muchas veces provocar este H6 y luego con dama de 2 presionar esta debilidad que se provocó. E5, D5 y caballo D4. Acá vemos que el negro realiza un pequeño sacrificio de peón, porque luego de caballo por D4 y E por D4, acá lo más común es que las blancas capturan de alfil, ¿no? Entonces, el negro realiza un sacrificio de peón que en realidad podríamos decir que es un pseudo sacrificio, ya que las negras tienen esta jugada muy bonita, caballo por E4. ¿Cuál es la idea, no? Hay temas sobre el rey de las blancas que todavía no han enrocado. Después, por ejemplo, de caballo por E4, seguiría dama H4. Como ven, tocando el caballo y tocando el alfil de D4, ¿no? Por ejemplo, si alfil por G7, dama por E4. Y, bueno, después de alfil E2, rey por G7, ¿no? Lógicamente. ¿Bien? Con una posición bastante satisfactoria, las negras recuperaron el material, tienen un buen desarrollo de piezas, están dominando la única columna abierta que hay en el tablero, ¿no? De hecho, será una posición, yo diría, ligeramente más cómoda para el negro. Y la otra jugada, que en realidad es la que el negro debe saber muy bien, ¿no? Es en vez de caballo por E4, alfil por G7. Ya que acá, bueno, caballo por C3 no funciona, ¿no? Por alfil por C3. Y bueno, hay que jugar, o sea, rey por G7, que sería la jugada natural, falla porque luego de caballo por E4, por ejemplo, si torre E8 existe dama D4 jaque, el caballo se defiende y pues las blancas ya salen de la clavada con el alfil E2 y se quedarían con una pieza de ventaja, ¿no? Entonces, en esta posición, la jugada
clave es después de alfil por G7, torre E8. Bien. Torre 8, como ven, amenazando un descubierto, y ahora sí que estamos recuperando esa amenaza tanto caballo por C3 como rey por G7, ¿no? Las blancas podrían continuar caballo por E4, torre por E4 y nuevamente, ¿no? Una posición, yo diría, con ligera ventaja negra al tener un mejor desarrollo, ¿no? Las blancas le falta enrocar, las negras dominan de nuevo la única columna abierta. Así que como les decía, ¿no? Caballo de 4, una jugada bastante interesante. Sin embargo, acá el jugador de blancas, Predke, tenía otra cosa en mente. Luego de caballo por D4 y E por D4 no captura de alfil, sino que captura de dama, ¿no? Muy interesante. Aparentemente esta jugada pues parece un poco dudosa porque luego de caballo G4 de las negras, pues si las blancas simplemente juegan algo como dama D2, seguirá caballo por E3, dama por E3, F5, y si bien el negro sacrificó un peón, se queda con un peón de menos, tiene compensación de sobra. ¿Dónde está la compensación? La pareja de alfiles y por supuesto sobre todo el alfil que no tiene opositor, es decir, el que no tiene el blanco, sería muy fuerte. De hecho, esta posición sería mucho más cómoda para las negras que para las blancas, ¿no? Fíjense que las blancas, además del negro poseer la pareja de alfiles, de que el blanco tiene debilidades sobre casillas negras, pues también le falta desarrollo, ¿no? Le falta sacar el alfil y asegurar a su rey. Es por esto que la idea del blanco no era retirar la dama de D4, sino acá es donde vemos el sacrificio posicional tan bonito que tenía preparado el gran maestro Predke en esta partida. Hace H por G4, una jugada sorprendente porque luego de alfil por y alfil por, pues las blancas han cambiado la dama por 2 piezas y un peón. ¿Dónde estará la compensación, ¿no? Es lo que tenemos que ver en estos sacrificios posicionales, ¿no? Que son partidas de muchísimo desequilibrio. Bueno, acá hay que saber que el material no es lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de los sacrificios posicionales, sino que hay que ver las piezas por lo que están haciendo en el tablero, ¿no? Ahí es donde justamente vemos la compensación. La compensación del blanco gira en torno a este alfil que es muy fuerte, que domina las casillas negras nuevamente, ¿no? El blanco se queda con la pareja de alfiles y el alfil que suele tener más protagonismo es el alfil que no tiene opositor, el que no tiene el rival. Entonces acá justamente este alfil tiene muchísimo protagonismo porque domina las casillas negras. Por otro lado también esta torre está muy activa, de hecho ya tiene un objetivo de ataque claro, ¿no? Fíjense que si la torre captura en H6 luego amenaza torre H8 mate, o sea que el alfil y la torre de H1 se están coordinando perfectamente sobre el rey de las negras. Y por otro lado, además de estas 2 piezas que de momento son las 2 piezas más activas claramente del blanco, pues el blanco también especula con el hecho de que el negro tiene sus piezas muy pasivas y no solo las tiene muy pasivas, sino que cuesta ver dónde van a activarse, ¿no? Fíjense cómo este alfil está muy limitado, no tiene casillas, ¿no? Bueno, amenaza G4 que el blanco lo va a defender inmediatamente. Y la única columna semiabierta que tiene en el tablero, pues parece que no van a poder hacer mucho, ¿no? Ya que luego de una jugada como F3, pues prácticamente no tienen columnas para poder jugar con su dama y con sus 2 torres, ¿no? Con sus piezas pesadas. Entonces, a pesar del material de menos que tienen las blancas, pues la situación de sus piezas compensa perfectamente esa entrega de material. Esto en ajedrez es el dinamismo puro, ¿no? Lo que conocemos como dinamismo, posiciones desequilibradas, donde hay que entender mucho el valor relativo de las piezas, ¿no? Que las piezas valen por lo que están haciendo en el tablero. ¿Bien? Esta introducción era necesaria para comprender cómo sigue la partida y para que vean las dificultades que tiene el negro en la posición, ¿no? Por supuesto, ahora lo vamos a justificar con las jugadas que pasaron en la partida y con variantes. Bueno, rey H7, se estaba amenazando el peón de H6, ¿no? Así que era la jugada más lógica. Alfil E2, recordemos, se amenazaba el peón de G4, esta jugada desarrolla, defiende el peón de G4, ya prepara después de un enroque largo pasar la torre de A1, pasarla también al flanco de rey. Y las negras juegan F5, que es una jugada un poco rara, ¿no? Aparentemente el rey ahora va a quedar más descubierto sobre esta diagonal una vez que el negro juega F5.
Pero es que las blancas tenían un plan muy sencillo y para esto les quería mostrar un ejemplo, ¿no? Una variante quizás que parece un poco absurda, pero es para mostrar cómo podrían continuar las blancas, ¿no? Las amenazas tan graves que tienen las blancas en la oposición. El negro, supongamos que juega a 6 para anticiparse al enroque largo de las blancas, ¿no? Bueno, pues las blancas podrían continuar con F4, que ya amenaza en algún momento G5 o en algún momento, como veremos, un posible sacrificio en H6, luego pasar la otra torre con mate. Fíjense, por ejemplo, si el negro hace una jugada cualquiera, torre B8, enroque largo, y el negro ignora la amenaza de las blancas, pues gracias a este F4, ¿no? Que controla la única casilla donde escaparía el rey, torre por H6 ya sería mate, ¿no? Tanto si escapa a G8 por torre H8 o si captura torre H1, fíjense qué bonito, ¿no? Bueno, puede cubrirse con dama y torre por H4, sería jaque mate. Es por esto que ante esta amenaza de las blancas, fíjense como las blancas ya progresan con F4 y tienen amenazas concretas sobre el punto H6, sobre el rey de las negras, entonces el negro decide jugar F5, más que nada para darle algunas casillas de escape al rey, ¿no? Darle algún alivio. Bien, fíjense que después de los cambios, pues el rey va a poder correr, ir por G6, ¿no? De alguna manera, pues la torre también se va a activar. Quiere, por supuesto, también sueña con que le capturen todo y capturar de alfil, de esa manera desarrollar. El blanco captura con el peón de E, porque, bueno, de esa manera le da, al menos temporalmente, la casilla de 4 al caballo. Bueno, luego, pues, esta diagonal la va a poder aprovechar mucho mejor, ¿no? Que si estuviese el peón en E4. Luego de peón por acá una jugada muy fina, torre H5. No solo toca el peón, sino fíjense que se prepara para después de un enroque largo o un rey de 2, como termina siendo la partida, pues prepara pasar la torre a H1 y presionar el punto H6, ¿no? O sea, esta jugada prepara el doblaje de torres a la vez que presiona sobre una debilidad. Bueno, ¿qué jugaron acá las negras? Rey G6, ¿no? Bastante lógica, ¿no? Que el rey no quede en la esquina del tablero donde está muy débil. Y bueno, de alguna manera pues defiende la debilidad de F5 a la vez que toca la torre en H5. Y acá el blanco juega rey de 2, ¿no? Bueno, enroque largo probablemente sea muy similar. Fíjense que bueno, al estar estas tres piezas acá, ¿no? Y estar la columna D cerrada, pues el rey también está seguro en D2, ¿no? Más o menos deben ser jugadas equivalentes, rey de 2 o enroque largo. La idea está clara, pasar la torre a H1. F por G4, torre H1, ya se presiona H6, ¿no? Que de hecho no se puede defender. Fíjense cómo el blanco ya tiene todas sus piezas jugando, todas las piezas blancas tienen sentido, ¿no? Los alfiles, este ya está viniendo de 3, el caballo que se puede venir por E4 en cualquier momento para incorporarse y las torres entrando en H6. Mientras que lo que les decía, las piezas negras no tienen tiempo y tampoco tienen buenas casillas claras para mejorar. Alfil F5, bueno, claramente para controlar la diagonal tan peligrosa, ¿no? De B1 H7, torre por H6, rey F7 y acá se continuó torre H5. Había una jugada muy instructiva y era la jugada alfil de 3. ¿Bien? Una jugada, bueno, es la primera del módulo, hay que decirlo, pero tiene una justificación bastante válida. Este alfil es la mejor pieza, ¿no? Claramente de las negras, y al eliminarla, pues nosotros ya podríamos aprovechar las casillas blancas. El caballo entraría por E4, G5, fíjense que posteriormente entraría en E6, ¿no? Lo digo como idea, por supuesto, de momento está la dama. Pero bueno, eliminaría la mejor pieza de las negras, por eso sería un cambio muy justificado, ¿no? Pero bueno, el blanco igualmente juega muy bien, torre H5, toca el alfil, rey E7 para defender dicho alfil, ¿no? Y ahora hace una maniobra que la verdad me gustó mucho. El caballo de C3 no está haciendo nada y si no buscamos este cambio, pues el caballo en C3 no va a tener progreso, ¿no? Porque no va a poder llegar a E4, que sería la casilla ideal. Entonces acá lo que hace blanco es buscarle otra ruta, ¿no? ¿Dónde puede ser útil? En E3. Y eso es lo que busca hacer, ¿no? Caballo
D1, caballo E3. Desde E3 presionará al alfil de F5 y fíjense que el alfil pues tampoco va a tener muy claro dónde va a poder ir. C5, alfil C3, ¿no? Fíjense que también caballo D1 tiene la virtud de permitirle este retroceso del alfil para conservar esta diagonal tan valiosa, ¿no? La gran diagonal. Rey D7 y caballo E3. Como les decía, ¿no? El alfil, de hecho, no está claro dónde va, se termina yendo a B1, ¿no? El alfil, donde queda ahí, quizás puede correr el riesgo de quedar atrapado. Alfil por G4, ¿no? Eso queríamos también, sacar el alfil de esa diagonal. Ahora, fíjense cómo este alfil que estaba pasivo también termina entrando en la posición. F3, ¿no? Se amenazaba, por supuesto, torre por F2. Y fíjense, ¿no? Qué interesante. El blanco de nuevo, perdón, el negro, todas sus piezas sin tener juego, todas sus piezas de hecho en la última fila y en la primera totalmente descoordinadas las piezas negras. Y por si fuera poco, aunque el negro intentara coordinarse, fíjense como no tiene entradas, ¿no? D4 está controlado, E4 está controlado, F4, bueno, no haría nada, ¿no? Porque es una columna que está semiabierta, ¿no? Está bien controlada por estos peones. Entonces, el blanco, además de tener sus piezas muy activas, controla básicamente todo el centro del tablero, ¿no? Fíjense cómo tampoco le da oportunidad a las piezas blancas de que jueguen. Dama E8, torre H1, lo que les decíamos, ¿no? El alfil está un poquito incómodo. Alfil G6 prácticamente única, fíjense, C2 no puede, D3 no puede, E4 no puede, F5 no puede, única alfil G6, ¿no? H7 por supuesto tampoco por las torres. Torre E1, ya se amenaza algún descubierto sobre la dama D8. Torre G8, alfil E6, ¿no? Aprovechando las casillas fuertes, ¿no? Recordemos siempre casillas donde no puedan sacarnos peones del enemigo y además mucho mejor si tenemos un punto de apoyo, ¿no? En este caso el peón de D5. Dama F8, ya, bueno, tocando la torre de H6, ¿no? Torre H1, torre 8, resignándose, ¿no? Dando la calidad que el blanco ni siquiera le interesa capturar. El blanco sigue mejorando sus piezas. Todas las piezas están muy bien ubicadas. Bueno, la torre de H1 pues no hace mucho, así que la ubicamos acá y así tiene algún pasaje por si fuera necesario, ¿no? Torre por E6, un sacrificio ya desesperado. Las piezas negras, fíjense cómo a pesar de que se han movido, pues lo que les decía antes, ¿no? De hecho, torre H4 controla la única casilla donde la dama pudo haber hecho algo de daño entrando en F4. Entonces, las piezas pesadas, pues aunque tengan un valor, ¿no? Que la torre vale 5, que la dama vale 9 o 10 para algunos autores, pues realmente valen por lo que están haciendo en el tablero. Las piezas negras no hacen nada, así que las piezas blancas en este momento en la posición valen muchísimo más que las del negro. Torre por E6, F por E6, perdón, D por E6, que ya le da casillas al caballo, ¿no? Una casilla fuerte en D5. Dama E8, caballo D5, rey C6, caballo F6, un ataque doble que ya básicamente ya el blanco va a quedar, ¿no? Con ventaja material prácticamente. Luego de caballo por G8 serán dos torres y unos cuantos peones contra la dama, o sea, a cambio de la dama. Y acá tras dama E7, bueno, pues simplemente torre G4. Las negras abandonaron porque no hay manera de evitar la pérdida de material, ¿no? Acá, luego de que la torre se quite, vendrá torre por G6, ya serán 3 piezas por la dama, 3 piezas y 2 peones por la dama, ¿no? La posición está completamente perdida para el negro. Bueno, espero que les haya parecido instructiva esta posición. Siempre las posiciones donde hay desequilibrios, donde hay sacrificios de material, ¿no? Sacrificios posicionales que son a largo plazo, como ustedes ven, no es que el blanco sacrificó a la dama y después dio un mate espectacular, no, sacrificó a la dama porque había temas concretos, como ven este alfil controlaba las casillas negras, las torres que terminaron haciendo muchísimo daño sobre la columna H, pero todo fue mucho más a largo plazo. Este tipo de sacrificios nos enseñan mucho sobre el valor relativo de las piezas. Creo que es lo más instructivo, ¿no? De este tipo de partidas. Antes de despedirme, quería recordarles
que van a tener en la descripción del video el enlace para que entren a la clase magistral del gran maestro Igor Smirnov. No se lo pierdan, va a estar muy bueno, van a aprender muchísimo sobre ajedrez posicional. Así que nos veremos en una próxima.